Bueno, llegamos al momento más importante de nuestra reunión. Abran sus Biblias, porque queremos en la inerrancia de la Biblia. Por eso es que buscamos en la primacía de la Biblia la fuente de nuestra inspiración. Primera de Corintios 15, 57 a 58. Gracias a Dios. ¿Que nos da la derrota? No, despierten. Gracias a Dios que nos da la victoria por intermedio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, sean firmes, indestructibles y siempre abundantes en la obra del Señor, sabiendo que en el Señor vuestro trabajo no es en vano. Que esta palabra bendiga a todos los corazones. Vamos a orar al Señor con fe. Oremos. Señor Jesucristo, tu iglesia, tu novia, tus redimidos, tu pueblo, tu nación santo, el pueblo propiedad exclusiva de Dios, la raza elegida, aquellos que en amor fueron predestinados para esta salvación tan grande. Precisamos, Dios, de alimentar nuestro espíritu. Precisamos, Dios, de oír tu voz. Usas mis cuerdas vocales, mi mente, mi corazón, para bendecir a tu pueblo, pastorear a tu pueblo, crear buenas expectativas para tu pueblo, en el nombre de Jesús. Y la iglesia diga conmigo, amén, amén y amén. Mis amados hermanos, mi familia, santos preciosos, mis hijitos en Cristo Jesús. Cuando se sabe lo que es verdaderamente la iglesia de Jesús, cuando se vive la realidad de la Biblia en la iglesia de Jesús, jamás nosotros pasaremos por alguna crisis de identidad espiritual. Tú ya sabes, ya has aprendido cómo la iglesia funciona, cómo la iglesia opera, cuáles son los padrones bíblicos. Y hoy, en nuestro 24º mensaje de esta serie, tú ya entendiste claramente qué es el cristianismo verdadero y el falso cristianismo mundano. Entonces, la iglesia no es nuestra. La iglesia es de Dios. Y siendo iglesias de Dios, siempre seremos victoriosos. Acuérdese que siempre lo expliqué, la iglesia no es el templo. Esto es el santuario, el templo, la nave, pero la iglesia somos nosotros. Diga, yo soy iglesia. Dígalo más alto, yo soy la iglesia. Entonces, precisamos de entender que la iglesia fue creada para ser triunfante. Diga, yo creo, apóstol. Más allá de todas las adversidades, la iglesia siempre triunfará. Yo sé que a veces las personas se desaniman, les falta disposición, se frustran, a veces tienen comportamientos contrarios a las enseñanzas de la Biblia. Es muy fácil perder de vista la perspectiva del triunfo. Muy fácil. Si tú no vives ese día a día, si tú no estás enganchado, si tú no perteneces, la perspectiva de triunfo muchas veces se pierde en el camino. Entonces la iglesia de Jesús siempre triunfará. Vamos a recordar cómo Jesús explicó esto. Él dice en Mateo 16, 18, también te digo que tú eres Pedro, que tú eres Petros, que tú eres una piedra. Y sobre esta piedra, este suelo rocoso, yo edificaré mi iglesia. Entonces la iglesia es de Dios. No tiene nada que ver con el hombre. La iglesia, el pueblo, el cuerpo es de Dios.
y dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Saben cuántas veces leí eso en esta serie? Estoy leyendo por la 24ª vez. Entonces yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Este es el triunfo de la iglesia delante del mundo hostil. ¿Por qué, apóstol? ¿Por qué la iglesia tiene que ser así? ¿Por qué tienen que sentirse triunfantes y vencedores? Porque la iglesia tiene una fundación. La iglesia tiene un fundamento. No es arena con ladrillos. Es roca. Es piedra. Es Cristo Jesús. Es el Dios vivo. ¿Te parece que algún poder en esta tierra podría sacudir y derrumbar a la iglesia cuyo fundamento es el propio Dios? No. Entonces, él dice que la iglesia está protegida. Hay una fuerza y una protección sobrenatural sobre nuestra vida. Sobre la vida del cuerpo hay una fuerza, una protección. Vean como Jesús dice: las puertas del infierno no prevalecerán. ¿Qué es lo que Jesús está sugiriendo? Que la iglesia, cuando es edificada por Él, cuando es fundamentada por Él, será victoriosa contra todas las fuerzas del mal y hasta contra la muerte. Ningún poder, ni bélico, ni científico, ni espiritual, ni diabólico, ningún poder podrá derrotar a la iglesia de Jesús. Por eso nosotros estamos grabando testimonios en la iglesia de personas que están diciendo, voy a usar una expresión, sin miedo de dar el rostro para golpearlo, de por qué son de la iglesia y por qué sus vidas son vencedoras, porque ellas están fundamentadas en una roca. Porque Cristo es la fuerza y protección de la iglesia. Y hay una permanencia y continuidad, porque hay una garantía de continuidad. La iglesia a lo largo del tiempo, la iglesia tiene 2024 años, a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo, a pesar de todas las persecuciones y desafíos enfrentados desde la iglesia primitiva hasta los días de hoy, toda esa historia, la iglesia siempre fue vencedora. Esto es maravilloso. En resumen, esta afirmación de Jesús es muy poderosa. La iglesia está totalmente protegida. Nosotros tenemos una vida segura. Nada podrá destruir a la iglesia o vencerla. El poder de la muerte no tiene dominio sobre la iglesia. Toda la fuerza del mal demoníaca, todos los poderes, todas las influencias malignas no pueden contra la iglesia. Este es el testimonio de la victoria de Cristo. La Biblia dice que Él nos da la victoria. Somos un testimonio vivo de la gracia de Dios y del poder de Dios. Esto es verdad. En mi vida es verdad. Si es verdad en la tuya, sí, es verdad en mi vida. Es verdad en mi vida. Entonces, mis amados, vamos ahora a comenzar a sumergirnos un poco más profundo en esta cuestión. Porque el triunfo de la iglesia delante del mundo tan hostil es algo que yo preciso tener conocimiento, es algo que yo preciso vivenciar, es algo que yo preciso vivir. No puedo andar perdido en este mundo si soy parte de la iglesia. Entonces, ¿qué dice Pablo reforzando este mensaje? 2 Corintios 2:14.
Dice, gracias pues a Dios que en Cristo, no es para turistas, es en Cristo. Tengo que tener los valores, los fundamentos, las doctrinas, los pilares de sustento. Tengo que tener ese conocimiento. Gracias pues a Dios que en Cristo, diga en Cristo, dice de vez en cuando, no, siempre, siempre nos conduce en triunfo. Diga, siempre nos conduce en triunfo. Y por medio de nosotros, Él manifiesta en todo lugar la fragancia, el aroma, el perfume, el olor de su conocimiento. Amados, yo les voy a decir algo. Los que nos hacen una iglesia triunfante, los que nos hacen una iglesia rocosa e indestructible, es el conocimiento de la palabra. Profeta Oseas dice 70 años atrás, mi pueblo ha sido destruido. No es porque le falta bailecito o vigilia, sino porque le falta conocimientos. La Biblia literalmente la Biblia es verdadera. Nosotros defendemos aquí la inerrancia de la Biblia. La Biblia no erra. Pablo dice a Timoteo que todo lo que fue escrito fue inspirado por Dios. Entonces la iglesia tiene que tener este tipo de conocimiento. La iglesia es victoriosa, es siempre conducida en triunfo. La iglesia es triunfante. Yo tengo esta experiencia. El obispo está 9 años de experiencia en el local. Entonces, venga lo que venga, pase lo que pase. Levante la ideología que se levante, levántese las ondas políticas que se levanten. La iglesia siempre será triunfante. La iglesia siempre será triunfante. Ahora, ¿por qué Pablo dice esto a los corintios? En Cristo siempre nos conduce un triunfo. Triunfo sobre qué apóstol, sobre el pecado, sobre la muerte, sobre toda la fuerza del mal. Vamos a pensar un poquito. Porque Pablo insiste en esta idea 2 veces. Victoria y triunfo. Porque Corintio era una ciudad muy importante, una ciudad comercial. Era muy importante para la cultura griega de aquel tiempo, una ciudad de gran población. Por eso era una ciudad llena de pecado, llena de falsas religiones. Había cultos de pecados sexuales. Había un templo en Corintios que era un templo dedicado a 1000 prostitutas. Entonces Pablo llegó para evangelizar la ciudad. Él comenzó la iglesia de Corintios. Él pasó allí casi 2 años predicando. Hubo una hora que después de reunir a la iglesia y establecer la iglesia, precisó ir a otra ciudad. Ahora vean, cuando Pablo dejó la iglesia de Corintios, la iglesia fue atraída por el pasado. ¿Saben que cuando Pablo escribió la primera epístola a los Corintios, él identificó por testimonio que había tragedias, situaciones difíciles, había pecados, había celos, contiendas? Unos se decían de Pablo, otros de Apolos. Había un joven que tenía relaciones con su madrastra. La iglesia estaba atraída por el pasado. ¿Y qué sucedió con la iglesia de Corintio? Falsos predicadores se aproximaron de la iglesia enseñando mentiras satánicas. Exactamente como en los días de hoy. Ese cristianismo moderno no tiene nada que ver con la raíz. Eso es Nutella. Nosotros no somos Nutella, somos raíz.
Entonces Satanás invadió la iglesia de Corintios, comenzó a diseminar mentiras, a diseminar doctrina de demonios, falsas doctrinas y hasta intentaron destruir la credibilidad de Pablo. Pablo era el padre espiritual de Corintios, era el maestro, era el apóstol de Cristo para la iglesia. Y el pueblo, por causa de los falsos profetas, empezaron a decir que el interés de Pablo no era el ministerio, tenía otros intereses. Entonces la iglesia comenzó a desestabilizarse. Y él dice en 2 Corintios 1:17, ahora determinando esto, ¿habré obrado livianamente? ¿O he obrado según la carne? ¿Acaso que se encuentre en mí sí y no? Antes, como Dios es fiel, nuestra palabra para con ustedes no es sí o no. Porque el Hijo de Dios, Cristo Jesús, que fue por intermedio de nosotros anunciado, por mí, Silvano y Timoteo, no fue sí o no, pero siempre en Él, siempre hubo un sí. Entonces, capítulo 2, Él defiende el apostolado, defiende el mensaje, dice, esto es deliberé por mí mismo, no volver a encontrarme con ustedes con tristeza. Porque si yo los entristezco, ¿quién me alegrará? Sino aquel que está entristecido por mí mismo. Versículo 4. Porque me dio muchos sufrimientos. Ahora vean Pablo explicando. De angustias de corazón. Yo los escribí con muchas lágrimas, no para que estén entristecidos, sino para que conozcan el amor que les tengo en gran medida. Entonces Pablo muestra que él era el predicador, el fundador y amaba a la iglesia. Versículo número 10. ¿Hay quien perdona alguna cosa? Yo perdono, porque de hecho he perdonado. Y si algo he perdonado, por causa de ustedes lo hice en Cristo. Entonces Pablo está diciendo, yo perdono hasta los falsos. Yo perdono hasta de los falsos. Y dice algo muy interesante. Porque él precisaba obrar así. Pasó por angustia, por sufrimiento, por lágrimas, por tristeza. Y dice, yo perdono. Para que Satanás no saque ventaja sobre nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. Pablo está diciendo a la iglesia, ustedes volvieron atrás, pasaron a dar oído a Satanás, pasaron a oír a falsos maestros. Yo siempre fui el hombre correcto del sí y el amén, ¿y cómo ustedes volvieron al pasado? No se olviden, hay designios de Satanás que luchan contra la iglesia. Y Pablo dice, no podemos ignorar esto. Después refuerza en el versículo 14 y dice, gracias pues sean dadas a Dios más allá de todas las luchas de la iglesia, porque en Cristo Él siempre nos conduce en triunfo. Entonces Pablo precisaba decirle esto a la iglesia, porque la iglesia estaba dando pasos para atrás, estaban aceptando otro tipo de mensaje, porque los falsos predicadores habían denegrido la credibilidad apostólica de Pablo. Porque nosotros somos para con Dios un buen perfume de Cristo, tanto los que son salvos como los que se pierden. Para con estos olor de muerte, para con ellos aroma de vida para vida. ¿Quién es suficiente para estas cosas? Porque nosotros no estamos como tantos otros mercantilizando la palabra de Dios. Entonces Pablo ahora está diciendo, ¿qué pasó en mi ausencia? Personas hacían mercancía de la palabra de Dios. Y la iglesia comenzó a andar para atrás. Comenzó a volver a su pasado. Comenzaron a denegrir la imagen de él. Entonces él dice, mira, más allá de todo, Dios siempre nos conduce en triunfo. ¿Por qué? Porque nosotros no mercantilizamos la palabra de Dios como hacen otros. Estos son 2000 años atrás, ya había este problema.
Ya había show en la iglesia, ya había intromisión de Satanás en la iglesia, ya habían falsas enseñanzas, ya había una modernidad que no era bíblica. Entonces Pablo dice, iglesia, más allá de todo, el Señor nos conducirá en triunfo, porque la gran diferencia del apostolado es que nosotros no negociamos la palabra de Dios como tantos otros. Antes, en Cristo hablamos en la presencia de Dios con sinceridad y de parte del propio Dios. Entonces Pablo hace una defensa y él sabía que los falsos maestros repetían mentiras acerca de Pablo y las personas pasaron a creer en la mentira de ellos. Y la iglesia estaba volviendo contra el propio apóstol Pablo. Entonces es importante estudiar esto porque tú puedes percibir que más allá de todos los ataques del diablo, la iglesia venció. Entonces ahora Pablo va a explicar qué es lo que había en la iglesia en la ausencia de él. 2 Corintios 12:7 dice, y para que no me ensoberbeciera por la grandeza de las revelaciones, me fue puesto una espina en la carne. ¿Quién era la espina en la carne? Era un mensajero de Satanás que estaba dentro de la iglesia. Era un individuo enviado por Satanás para dentro de la iglesia. Y Pablo decía, este es un mensajero de Satanás para bofetearme, al fin de que no me exalte. Vean, dentro de la iglesia había un mensajero de Satanás que abofeteaba a Pablo. Él tramaba contra Pablo, hablaba contra Pablo, contra la gracia de Dios. Y dice, para mí esto es una espina. Un mensajero. Satanás dentro de la iglesia. Por eso mi cuidado. Satanás entra por la alabanza, por el show. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esta cuestión. Entonces Pablo dice en el versículo 8, por causa de esto yo pedí 3 veces al Señor que lo apartara de mí. Versículo 8, 9. Entonces él me dijo, Pablo, mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces me gloriaré en las flaquezas para que sobre mí repose el poder de Cristo. Entonces dice, están hablando de Pablo todo bien, pero yo soy carne, soy débil, mas en mí hay un poder, y ese poder está en tu vida, que es el poder de Cristo. Versículo 10. Así que lo siento placer hasta en las debilidades. Este hombre tenía un carácter impresionante. Hoy en día los ataques que están ahí, las personas te pierden la cabeza. Dice, yo siento placer en las persecuciones, en las angustias. Estaba dando testimonio a la iglesia de lo que era el apostolado, para que la iglesia voltara a vivir la gracia de Dios. Y dice, porque cuando soy débil, aquel espino, aquel mensajero de Satanás que me bofeteaba, que quitaba mi credibilidad, pero cuando soy débil, ahí es entonces que soy fuerte. Entonces diga, cuando soy débil, entonces yo soy fuerte. Mira ahora, hermano, a alguien y decirle, tú eres fuerte, decirle, tú eres fuerte. Porque el poder que está en ti es el poder de Cristo, es un poder triunfante. Pastor, siempre oí decir que el espino en la carne era una enfermedad. Era un mensajero de Satanás, era un demonio que atacaba la verdad. Ven cómo el enemigo está haciendo la obra de Dios y él siembra la cizaña a la medianoche. Y la iglesia estaba volviendo atrás, entonces le escribe una primera carta muy compungido y ahora una segunda carta. Y entonces Pablo repite lo que Jesús ya dijo, cuidado con los falsos maestros.
Hay cosas que pueden lastimar nuestro corazón, pueden surgir intentando devastarnos, pero tenemos una seguridad. La iglesia siempre saldrá triunfante. Ahora cuando llegué a Trode para predicar el Evangelio de Cristo, una puerta se me abrió en el Señor. No estuve tranquilidad en mi espíritu porque no encontré a mi hermano Tito. Por eso, despidiendo de ellos, partí a Macedonia. ¿Por qué dice que le esperaba a Tito? Porque le esperaba noticias de Tito. Al respecto de la primera carta que él había escrito, estaba angustiado. Gente fuera de iglesia, fundada en la gracia, ahora se vuelve a la ley y a los profetas. Entonces él no tenía tranquilidad para ir a predicar a otro lugar, entonces fue para Macedonia. Más gracias pues a Dios. Entonces él arregla las cosas. Dice gracias pues sean dadas a Dios, porque Él siempre nos conduce en triunfo. Entonces quería decirte, luchas todos nosotros tenemos, dificultad todos pasaremos, intemperies diabólicas, pero no tema, tú saldrás siempre vencedor, siempre vencedor, siempre vencedor. Entonces, esto es muy animador, especialmente si estás cansado, si estás enfrentando tu adversidad, si tienes luchas constantes, si tal vez alguno entre nosotros está con un síndrome de burnout, o alguien que está desanimado o frustrado, con el corazón quebrado, es humano. Tal vez alguien sufriendo de conmiseración, personas sintiéndose víctimas. Amados, tú siempre serás conducido en triunfo. Yo te voy a dar mi testimonio ahora. Sabes que yo soy pastor hace más de 45 años. 45 años, una vida. Durante este periodo, muchas personas me trajeron tristezas. Muchas personas quebraron mi corazón como Pablo se sentía. Muchas personas tuvieron actos de rebeldía, traición, mentira, engaño. Muchos que yo pensaba que eran amigos, que lloraban, jurando ser amigos eternos espirituales, hicieron falsas acusaciones, envidias, orgullo, soberbia, vanidad. Hicieron algunas vidas devastaciones. Algunos, muchos años después, volvieron aquí para pedir perdón. Ya era tarde. Ya habían cosechado demasiado. Ya les conté esto, me acuerdo, un día llegué para mi automóvil, había un hombre devastado, cabeza baja, devastado. Y yo cuando pasé uno de los asesores dice, apóstol, está ahí aquel pastor fulano de tal, que era nuestro pastor en Caxias. Dije, ¿qué él quiere? Él vino a pedir perdón. Tú no te imaginas lo que eso hizo en Caxias. Ellos robaron la iglesia, llevaron sillas, instrumentos. Después mandó aquí un grupo de abogados para amenazarme. Él hizo cosas terribles y 2 años llegó aquí un miércoles destruido. Y dice, yo preciso pedirle perdón. Dije, ¿por qué? Dice, en mi vida nunca más salieron bien las cosas, nunca más. Intenté abrir aquí y allí, nunca más salió bien nada. Pero ahora quiero ir para Río Grande del Sur porque allí nadie me conoce. Entonces pensé, vas a querer hacer asnera. Te dijo, ¿qué quieres? Perdón. Claro, te perdono. Pero nunca más la vida le salió bien. Perdió todo. Entonces, amados, algunas personas engañan a otros, algunas personas se vuelven en contra, algunos roban miembros, difaman, insultan.
Mucha gente partió mi corazón tantas veces. Ah, pastor, pero yo te veo tanta foto. Tú no me viste llorando. ¿Cuántas veces caí llorando? ¿Cómo es posible, Señor? No creo esta persona. ¿Saben? Partieron mi corazón, robaron miembros. Otros abandonaron la fe, cayeron en las trampas del diablo, en los lazos del enemigo, pervirtieron la fe de inocentes. Fueron vasos de deshonra, prófanos. Abandonaron a Jesús, fueron para el mundo. Amados, yo tendría tantos motivos para abandonar, pero todos esos me hicieron más fuertes, todos. Todos esos me hicieron más fuertes. ¿Por qué, apóstol? Porque 2 Corintios garantiza esto. Gracias a Dios que en Cristo siempre nos conduce en triunfo. Esa palabra triunfo viene de una palabra griega, tirambos, cualquier especie de triunfo. Dios causa el triunfo. Dios da victoria completa. Dios da fuerza y victoria. Dios nos hace más que vencedores. Nosotros en Cristo Jesús, la gracia de Dios, somos indestructibles. Una hermana de la iglesia vino a hablar conmigo el otro día y me dijo, apóstol, ¿qué pasa? Tú tienes 70 años y tienes esa energía. ¿Por qué eres así? Eso me anima. Dije, yo nací para esto. Yo ya pasé por adversidades. Yo vi una pierna pudriéndose casi, siendo apuntada, los huesos, los tejidos necrosados. Yo vi un hospital de guerra, personas muriendo en un lado del otro, amputados. Yo pasé por un infierno de vida y Dios me dio triunfo. En todo estoy aquí. Yo tengo 71 años. Yo creo que no tengo 71, pero pasarme el certificado de nacimiento. Estoy cada vez más fuerte. Porque yo sé que Dios siempre nos conduce en triunfo. Porque la iglesia, mi vida y tu vida están fundamentadas sobre una roca. ¿Quién es la esfera de este triunfo? Es Cristo. La persona que es salva, que es sumisa y tiene comunión íntima con Cristo, siempre tendrán victoria en todo. Yo te digo, amado, en todo. Quien cree, diga amén. Quien no cree en nada, diga amén. Oh, la iglesia está atenta, muchacho. Entonces, qué profundidad, qué belleza son los pensamientos de Dios. Qué preciosos son estos pensamientos. Te diré más que terapéuticos. Esos pensamientos de Dios son terapéuticos, hacen bien al alma. Yo voy a salir de aquí esta noche diciendo, estoy siendo conducido en triunfo. Dios me dio la victoria. Esto es terapéutico, esto hace bien. Esto es contenido bíblico, esto es sólido, esto está adornado por los dones del Espíritu Santo. No hay cosa más terapéutica en la vida que la palabra viva y eficaz, amados. Es a través de la palabra que hay cura, es a través de la palabra que hay salvación, es a través de la palabra que hay transformación, es a través de la palabra que hay triunfo. Eso es terapéutico. Es mejor venir a la iglesia que ir al psiquiatra, amado. Es aquí que haces tu catarsis. Es aquí cuando tú te sientes molestado por la vida. Tú das un grito, en Cristo Jesús, yo voy a ganar, triunfar, vencer. Amado, a veces catarsis dentro de la iglesia, de un grito ahí, ¡Victoria! ¡Diga victoria! Eso es un catarsis, eso limpia el corazón. Eso destapa las arterias del corazón. Hace bien al cerebro, el sistema cardiorrespiratorio, es terapéutico. Pastor está diciendo que la iglesia es un hospital. Claro,
La iglesia es como el tanque de Bethesda, donde expectativas son una realidad milagrosa, donde el agua del Espíritu se mueve, donde la persona cree, es salva, es victoriosa, donde la persona que cree va a superar todas las situaciones. Tú estás en un lugar sagrado, estás en un tanque de Bethesda, estás en un hospital espiritual. ¿Se acuerdan del tanque de Bethesda? El ángel agitaba el agua, quien se sumergía era curado. Hay ángeles de Dios aquí. Hay ángeles de Dios curando, transformando, guiando, hablando a tu oído espiritual. Cree en lo que el profeta está diciendo, amado. Cree. Este es un lugar sagrado. Esto es puerta de Dios. Él oculta de los sabios y de los poderosos de esta tierra y lo revela a los pequeños. Cosas grandes que estuvieron ocultas. Él pone ángeles hablando a tu espíritu y te dice, cree en esto. Levántate, no aceptes la enfermedad, llama a la enfermedad mentira, no aceptes esa acusación. Levántate, brilla, amados, cosas grandes y ocultas. Entonces míralo a él, es autor y consumador de la fe, mire y tendrá vida. Este es el Evangelio de la salvación, de la gracia, amado, dice, quien tiene sed, venga y beba gratuitamente el agua de la vida. Mira a Cristo, viva la victoria. Pastor, pero puedo, si puedes, todo es posible al que cree. Tú no sabes que la fe es omnipotente, tú lo puedes todo en Cristo Jesús. La Biblia dice, hallará el Señor fe en la tierra. Levanta la voz, habrá fe en esta iglesia. No hay enfermedad que pueda dominar, tú ya triunfaste. Pero el médico dice que es una enfermedad grave. Digan lo que digan, hay un nombre que está sobre todo nombre, Jesucristo. Jesús es fiel siempre. Él garantiza la victoria. Levántese esta noche. Líbrese del letargo, de estar postergando. Aplique el Evangelio a su conciencia. Que nada se interponga entre tú y Jesús. Cree que Jesús está de tu lado y que siempre va a estar dándote la victoria. Él es la vida. No ande vagando en dudas. No dude. No lo cambie por nada este mundo. No piense que la bebida, los vicios, el pecado, la inmoralidad te va a dar felicidad, porque eso es falso. ¿Cuántas personas ganaron el mundo entero, pero perdieron su alma? Pocas son las personas que a través de placeres han vivido. No se puede vivir. Las personas que se dedican a los placeres de esta tierra, el destino de ellos es el infierno. Escuche, escuche. Nosotros estamos del lado vencedor. Estamos del lado de la verdad. Dios es siempre glorificado entre nosotros. Solo predicamos la verdad. El Señor obra con su gracia infinita. Él obra con su justicia. Él obra a nuestro favor. Y la palabra de Dios nunca vuelve vacía, porque nosotros no predicamos un evangelio aguado. Yo no altero el mensaje. Mi mensaje tiene perfume de Cristo. Es mejor que el perfume de Chanel. Yo no cambio el mensaje, predico con sinceridad la palabra de Dios. La iglesia de Cristo vive siempre triunfará. Usted siempre triunfará. Y la obra va a crecer, nadie puede impedirlo, amados. Ustedes están del lado de la verdad. La iglesia de Cristo vive siempre triunfará. La iglesia es de Él. La luz del Evangelio está brillando. Sabemos la verdad de Cristo. Sabemos que Él es el Señor. Sabemos que su gracia es el único mensaje verdadero. Estamos del lado victorioso. Diga, estoy del lado victorioso. Estamos del lado victorioso. Siempre en victoria, siempre en triunfo. En el Antiguo Testamento decía, Él es Jehová, Shireh. Y yo te digo, Jesús es tu provisión. Decían Jehová, Rafa.
Y el nuevo pacto Él es el Dios que cura. Ellos decían, Jehová Nisí, el Señor es nuestra bandera, Jehová Shalom es nuestra por. Mikadesh, el que nos santifica, Roí, nuestro pastor, Sidkenu, nuestra justicia, Shammah, Él está aquí, Sabaoth, el Señor de los ejércitos. Los ejércitos de Dios pelean nuestra pelea. ¿Qué tienes para dudar? Dígamelo, por favor. ¿Qué tienes para dudar? Dímelo. Estás del lado correcto. Estás del lado de la verdad. Estás del lado vencedor. No curvas tu cabeza. No te piensas, ahora cómo va a ser mi vida. Va a ser siempre triunfo. Pastor, pero Pablo pasó por muchos problemas. ¿Contaste inúmeros problemas? Sí, pero estoy aquí vencedor, cabeza para arriba. ¿Esa qué es la verdad? Ponga eso en su conciencia. Tú no puedes oír al pastor gloriosamente llegar a la puerta y olvidarte de todo. Pon eso en tu conciencia. Induce tu corazón, como dice la Biblia. Induce tu corazón a creer. Diga a tu corazón, oh muchacho, tú tienes que creer porque Dios está hablando y punto final. Graba eso. Las personas están dando testimonios muy fuertes. Solo estando del lado de Dios que se puede dar esos testimonios. Tú ves allí afuera todo el mundo perdido, pensando, ¿por qué hago lo que quiero con mi cuerpo? Aborto, uso drogas. Ese es el mundo. Rompa con el mundo, no acepte el mundo, no se conforme con este mundo. Induzcan su conciencia y su corazón con la palabra. La palabra es inerrante. Entonces, como el tiempo pasó, tengo 3 minutos, yo solo quiero terminar sabiendo algo. ¿Tú crees en lo que Dios te habló? ¿Estás en derrota o en victoria? Siempre de vez en cuando. ¡Ah! Está hecho entonces. Está hecho, listo. Está hecho. El mundo de las tinieblas perdió. Estúpidos perdieron. Me gusta provocarte a que creas. ¿Quién iba a hacer todo esto si tuviera dudas? Esto es sobrenatural, nadie creía nada. Cuando yo comencé esta obra, cuando dije que iba a ser una catedral, yo y gente diciendo, no hagas esto, no tiene nada que ver. Amado, no acepte quien te dice que no se puede. A mí me dijeron, no, el cine es muy caliente, hay tiroteo, no, vamos a quedarnos aquí. El infierno es más caliente. Pucha, si yo no pongo el pie en el agua, estaríamos ahí. Yo pedí 1,5 kilos en cada culto de tanto calor. Era muy bravo. Los que vinieron de allí conmigo saben. No empezaban a ir al médico ya, adelgazada en el culto. A veces decíamos gimnasia, porque venía un murciélago. Hay alguien de ese tiempo. A veces yo estaba predicando, aleluya, gloria a Dios, pasaban los murciélagos. Hoy estamos en una casa llena de gloria. Estamos en un lugar de Dios. Queremos adorarlo, engrandecerlo, glorificarlo, exaltarlo. Creamos la honra, la gloria, las palmas, alabarlo. Si en Atenas gritaron tantas horas por Diana, ¿por qué no vamos a gritar Jesús, Jesús, Jesús? Jesús, 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 el Señor, aleluya y gloria a Dios. Ahora no venga al final del culto y decir, puedes orar por mí.
Ahora, por mí impecable hablaste tantas cosas, pero soy un derrotado. No, nadie saldrá de quien derrota, nadie. Solo si no creíste en nada, pero ahí no eres oveja. Pero si tú creíste, vas a ver. Pastor, tengo un caso en la justicia, ya venciste. El justo juez de nuestras causas se llama Jesús. Ah, pero yo no sé, Él es nuestro abogado, Él es nuestro paracleto. Pastor, pero el médico está diciendo, puede decir lo que quieran. Cuando Dios interviene, amado. No importa lo que diga el médico, no importa. Yo oí la posibilidad de lo que pasó con la obispa, la posibilidad de morir. Prepara tu corazón, ¿no? Yo estoy preparado para ser victorioso. Iba a tener mucho más. Terminamos todo. Un mensaje de 6 páginas. Dios es maravilloso. Dio tiempo para todo. Qué bendición. Y ahora, Señor Jesucristo, nuestro Rey, esta semilla fue sembrada. Está ahí engendrando en el corazón grandes expectativas, algo poderoso va a suceder en medio de los negocios, en medio empresariales, los diagnósticos médicos, las causas de la justicia, en medio de las familias hay algo poderoso que se llama victoria y triunfo. Recibimos en nuestro corazón, tomamos posesión de estas verdades en el nombre de Jesús y la iglesia del Señor diga amén, amén y amén. Vamos a darle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Llamo al director pastoral para dar la bendición final. Recordando que debimos la iglesia para facilitar el tránsito. Extiende sus manos en dirección al altar, que la gracia, la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cabeza de la iglesia, el amor de Dios y las manifestaciones del Espíritu Santo continúen obrando y operando a través de la iglesia, que siempre conducida en triunfo. Y los vencedores digan amén, amén y amén. Dios sea alabado. Gloria a Dios.